Muy buenas a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a este quinto encuentro de este curso El sentido del agua, que encuentro a encuentro vamos justamente conectando con ese sentido y con el agua. El sentido del agua, ¿no? Ese ser que busca, que está al encuentro de ese cauce, ¿no? Ese sentido que hablábamos que era el Tao, ese misterio, que ese Tao traducido justamente era este sentido, ¿no? Esa era la traducción. Y el agua, como venimos viendo, vemos que es la esencia, es el inicio, es el misterio, es lo que dentro de la materia nos va conectando. Entonces, como este sentido del agua es justamente la traducción del ser en su cauce, ¿no? Entonces, en este curso lo que estamos intencionando, lo que estamos caminando, es justamente recordar esa esencia de la cual provenimos, de nuestro sistema energético, de nuestro psiquismo, de nuestro ánimo, de nuestro hacer, ¿no? Como todas esas cosas van entretejidas, y bueno, justamente la tradición oriental, también es una tradición china, trae una respuesta milenaria que viene con información al resguardo, información revelada, que viene compartiéndose de persona en persona. Así que hoy vamos a estar con los vasos maravillosos. En este quinto encuentro vamos a fusionar aquello que vimos en el primer encuentro, que era el octograma de Fujii, que eran esos 8 trigramas, y cómo eso se va a adaptar a nuestro sistema energético, a justamente lo que se llaman los 8 vasos maravillosos. En ese sentido, estos trigramas, estos arquetipos que vimos que se formaban, recuerdan del Tao, ese Tao que se manifestaba, que se expresaba en el Yang, en el Qin, y cómo esa energía con su mutación, esa línea entera del Yang, esa línea partida del Qin, justamente lo que traía en esa ideografía antigua, ¿no? Como mencionábamos, en su combinación nos daba 8 posibilidades. Y al ser la energía, ese quantum, que también hablamos de la física cuántica, con su ondulación en la luz y su forma corpuscular, ¿no? Siendo lo ondulatorio la parte yang, lo corpuscular lo yin, ¿no? Esa, como la física llega a corroborar lo mismo que se decía hace miles de años. Entonces esto, para como continuar con este sentido, y a su vez estas dos formas que tiene de manifestarse esa energía, justamente se llama yang, expansión, y yin, contracción, luminoso, oscuro, sol, luna, masculino, femenino, ¿no? Como esas variaciones. Pero esta energía tiene esa variación, esa mutación, ese cambio, entonces aparece una tercera línea, lo cual da 8 posibilidades de combinación, o sea, 8 arquetipos base que van a ser los 8 trigramas, que justamente van a estar representados por el octograma de Fujii, que Fujii hablamos era un emperador blanco, mítico, de la antigua, de Oriente, ¿no? De la antigua China, y que trae y nos revela justamente este octograma para justamente desarrollar. Y lo que vamos a hacer hoy, este octograma lo vamos a ver trigrama por trigrama, y ya luego vamos a transfigurar esto a lo que serían los 8 vasos maravillosos, que son las 8 vías de luz, que sería esa semilla lumínica de lo que nosotros somos. Y vamos a estudiar, relacionar y también ver algunos resonadores que van a ser resonadores de apertura de esos vasos maravillosos. Entonces vamos a hacer como un viaje desde los arquetipos hasta las vías de luz, hasta un acceso para que nosotros podamos justamente ya abordar a un paciente sobre esos vasos maravillosos, recordar esa memoria y claramente lo más importante sobre nosotros, sobre nuestra estructura lumínica, para que eso justamente nos recuerde y nos vuelva a ese sentido del agua, ¿no? A ese sentido del Tao. Así que muy bien, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla.
para justamente adentrarnos en lo que va a ser estos telegramas, y estos pasos maravillosos y todo este viaje que vamos a hacer. Creo que todos los encuentros, pero en este les voy a pedir sobre todo como espacio interior, que respiren, que dejen espacio y que generen una disposición para que su propio ser los sorprenda, para que su propio ser los lleve a otros lugares y puedan recordar estas vibraciones, estas semillas, estas vías de luz que justamente están ancladas en nosotros. Y también permítanse dejar que su imaginación, que las imágenes los lleven por diferentes caminos, que los lleven, que los sorprendan, dibujen, escriban lo que sientan, lo que se les vaya ocurriendo, a dónde los va llevando, cómo se sienten, en dónde lo sienten, y sobre todo intenten durante esta clase y durante toda su vida, pero en este caso en particular, como empezar un ejercicio, llevar una parte de su vitalidad a su interior, ¿no? Mientras están escuchando, como, ok, estoy recibiendo esta información, pero también estoy prestando atención a mi interior, a qué está sucediendo ahí adentro, cómo me voy sintiendo, eh, qué cosas se mueven, qué me acuerdo, ¿no? Todo, pero claro, como ahí, como con la energía adentro también, ¿no? Y eso es un, un gran aprendizaje y una revelación para la vida, cuando uno se da cuenta que siempre su conciencia tiene que estar anclada a su energía vital, biológica. Es la manera en la que uno, y más hoy que está todo tan cambiante y turbulento, que uno puede justamente, bueno, ok, hay un huracán, hay una tormenta, pero yo sigo ahí en mi cuerpo vital, ¿no? Así que, muy bien. Dicho esto, conectados con nuestro interior, vamos a comenzar con este viaje en el quinto encuentro de este curso. Vamos a hablar de, como les comentaba, el octograma de Fuji y los 8 vasos maravillosos. El octograma de Fuji se le llama, como comentábamos recién, a los 8 trigramas, es el emperador mítico, el emperador blanco, y los 8 vasos maravillosos van a ser justamente una transfiguración de estos trigramas a nuestra estructura lumínica. Muy bien, entonces ahí tenemos los 8 trigramas, ya los vimos en el primer encuentro, y tenemos el Tao al centro. Muy bien. Entonces, los 8 trigramas son los movimientos de la luz, 8 posibilidades de combinación de la luz, en 3, como comentábamos recién. Y acá lo que vamos a ver es que cada trigrama tiene 3 niveles. Está la línea inferior, que va a representar a la Tierra, la línea media, que va a representar al plano humano, y la línea superior, que va a representar al plano del cielo. Entonces, si nosotros vemos en la imagen que está a mi costado, y vemos el trigrama que les señalo acá, que es Chen, que es Qian, acá está escrito así, si vemos las líneas de abajo, van a ir 1, expansiva, expansiva, expansiva. Desde acá el octograma cruza, porque hace un trasvase de lo que se llama el cielo anterior al cielo posterior, es un pasaje, y vamos a línea partida, partida, partida y partida. Esto viendo el trigrama solo en las líneas de abajo. Entonces la Tierra, que va a ser la línea inferior, esta que estábamos señalando, tiene una actividad del planeta con el ritmo de mutación del 4, se dice. El 4 va a ser el número de mutación justamente de las líneas de la Tierra. Ya si vemos las líneas del plano del humano, o sea, del plano intermedio, vamos a ver cómo esas líneas de Qian, Tui, Li y Chen, ya 2 y 2, y cruza y 2 y 2. Entonces,
dice que el plano humano, lo que va a suceder, es que la actividad celeste tiene un ritmo de 1. Entonces, en ese sentido, si vemos lo mismo también, Chen, Tui, Li, Chen, y ya sigue y sigue, ¿no? Y va cambiando ese ritmo, de 1 en 1. Entonces, acá vemos que el octograma es una energía celeste, como habíamos visto, que es la idea y la manifestación, pero a su vez el trigrama en sí tiene un plano terrestre, intermedio y celeste. Plano terrestre, humano y celeste. Entonces, ya esto nos va a dar una información a la hora de entrar también en los 8 vasos maravillosos. También decimos, continúa, ¿no?, el texto, que hay un cielo anterior representado por los primeros 4 trigramas y un cielo posterior representado por los siguientes trigramas. Entonces, Qian, Tui, Li y Chen van a representar justamente desde acá hacia el sentido antihorario, en ese movimiento que tiene la galaxia, ¿no?, que tiene este universo de moverse. Vamos a ver que hay un cielo anterior. Y ya luego, los otros 4 trigramas van a representar lo que es el cielo posterior. Y en ese sentido, el cielo anterior es la idea de todo lo que existe. Y el cielo posterior es la idea de la forma o la manifestación de la forma, se le llama, ¿no? Así que quédense con eso, que hay un cielo anterior, que es la idea, y un cielo posterior, que es lo que continúa, lo que se manifiesta de esa idea. Y ahora, al verlos uno por uno, vamos a ver de qué está hablando con esto. Y el ritmo también es algo que, si uno lo trae a su cotidiano, uno tiene el plano celeste, por ejemplo, el plano de las ideas, si a alguien se le ocurre algo, bueno, lo voy a hacer, pero ya vemos que en la Tierra eso va a tener otro proceso que no tiene el mismo ritmo, que tiene otro proceso biológico, que tiene otro proceso de estaciones, de elementos. Entonces, está bueno ver cómo eso está interconectado, pero a su vez tienen ritmos distintos. ¿Cuántas veces, no, se nos ocurre una idea y queremos que ya sea? Pero ya está haciendo, simplemente que la Tierra necesita su proceso para materializar. Así que a respirar. Muy bien. Entonces vamos a ir a los trigramas. Vamos a arrancar por Chien, que era el de más arriba, que se llama la creatividad del cielo, y que está representado por 3 líneas enteras. O sea, Yang, Yang y Yang. Todo está en expansión, no hay límites, infinidad, inmortalidad. Tan imprevisible que estamos en constante creación. La creatividad se muestra en los 3 niveles. La vida y el cielo nos permiten a cada instante ser nuevos. Nos despierta la propia creatividad y nuestras infinitas posibilidades. Este es el primer trigrama, que es la creatividad del cielo, que es la expansión, expansión, expansión. Está todo en tiempo de expansión, por eso la creatividad del cielo, ¿no? Ese primer trigrama que estamos viendo. Ya luego el segundo trigrama, Tui, la calma del lago, representado por una línea celeste partida y 2 líneas enteras, humana y terrestre, que van a estar enteras, ¿no? Entonces va a ser una energía yin en el cielo y yang en la tierra y en el humano. Entonces la tierra se expande, el hombre se expande y el cielo se contrae. Es el primer movimiento de los trigramas, en la medida que el cielo se contrae y es más cercano al humano. En la calma del lago se refleja el ser de humanidad y la vida, ¿no? Entonces en este sentido ya es como que el ritmo del cielo se contrae y se acerca. Y vemos cómo nos trae la imagen de la calma del lago, que a su vez todo nos trae una imagen, como la creatividad del cielo, la calma del lago, pero a su vez también tiene que ver con lo subjetivo del ser, porque en ese sentido uno está observando un lago y puede o no estar en calma, ¿no? Entonces, bueno, Tui nos trae esta calma del lago como arquetipo, como imagen, como escena. Lo creativo, lo expansivo, el movimiento, la expansión del humano y la tierra, pero ya la contracción en Tui, y eso nos trae esa calma del lago.
Muy bien. Váyanse quedando con estas ideas que al pasarlas luego a los vasos maravillosos van a ir también cobrando su sentido, su revelación. El tercer trigrama nos habla de Li, la luminosidad del fuego, es su nombre, representado por una línea celeste entera, una humana partida y una línea entera terrestre. O sea que va a ser energía Yang, Yin y Yang, expansión, contracción y expansión. Entonces el humano se contrae, se concretiza en la expansión del cielo y la tierra que lo sostiene. El humano es la luz de su fuego interno, el cual le permite ser ese fuego, es su espíritu. Por primera vez se ve la potencialidad creadora del humano. En este sentido vemos que el cielo sigue en ese ciclo de uno y uno, y el humano pasó de Chien y Tui en expansión y ya en el tercer trigrama, Li, entra en contracción, ya siguiendo su ciclo de dos. Esa polaridad también, ¿no?, que podemos ver en nosotros tan, en todo, básicamente. Entonces, Li, la luminosidad del fuego, ¿no? En esa contracción del plano intermedio humano, el ser encuentra su luminosidad. Entonces, el cuarto trigrama es el último de lo que sería el cielo anterior, lo que mencionábamos, es el sonido del trueno, representado por dos líneas en contracción celeste y terrestre y una en expansión en el plano humano. Muy bien, representado por dos líneas en contracción celeste y terrestre. No, esto no es así. Acá se me entreveraron las líneas. Chen está representado por una línea celeste en contracción y una del plano humano en contracción. La terrestre sigue en expansión porque es del cielo anterior. Ahí me equivoqué al poner la del plano humano en expansión. Pero bueno, entonces sería Chen, el sonido del trueno, es terrestre, humano en contracción y celeste en contracción. Ahí está. Entonces, lo que decíamos, esto, ¿no? Que hay un trasvase del cielo anterior al cielo posterior. Entonces, en este sentido, justamente el sonido del trueno es lo que une el cielo anterior con lo que va a ser el cielo posterior. Hay un pasaje de un plano al otro. Entonces decíamos que el cielo anterior era la idea, que si vemos tiene toda esa expansión de la Tierra, y ya luego en el cielo posterior va a entrar la Tierra en contracción, se va a volver receptiva en ese sentido. Entonces, Chien tiene ese movimiento del sonido, del trueno justamente, lo que nos va a llevar a ese pasaje de un plano al otro, como dice ahí. Entonces, tenemos a Chien, tenemos a Tui, tenemos a Li y a Chen, ¿no? La creatividad del cielo, la calma del lago, la luminosidad del fuego y el sonido del trueno. Ese sería el cielo anterior. Ya aquí pasaríamos al cielo posterior, que sería Sun, que es la penetración del viento, representado por dos líneas enteras, celeste y humana, y una línea partida, la del plano terrestre. Acá vemos que ya la Tierra se concretiza, entonces Sun es el primer trigrama del cielo posterior, la Tierra se contrae por primera vez, es la imagen del viento que entra, que se introduce, el viento movedizo, que comunica cada parte del planeta y recuerda al hombre la comunión y comunicación con el todo. Esta es el primer trigrama de lo que sería el cielo posterior. Entonces, hay Sun, Chien y Sun, que ya ahora lo vamos a ver con los pasos maravillosos, qué vínculo tiene esto, ¿no? Entonces, ya luego seguimos con Kan, que es el abismo del agua, el cielo y la tierra representados por líneas partidas, y línea del plano humano en expansión. Entonces, el plano humano sigue en expansión, el cielo se contrae, el cielo y la tierra contraídos se acercan al humano, el humano en su expansión logra acercarse al cielo, en la tierra que lo sostiene, el abismo que se presenta ante esa expansión, el abismo de las aguas, puede sentir el misterio, siendo que al profundizar comienza a alejarse, ¿no? Y esto nos trae como una idea de lo que es el Tao, ¿no? Porque puede sentir el misterio, siendo que al profundizar comienza a alejarse. En ese sentido es muy taoísta, ¿no? Como
Por ejemplo, cuando esto se ve mucho en lo macro y en lo micro, cuando vamos muy, muy, muy a lo chico o muy, muy a lo grande, parece que descubrimos algo, pero en ese descubrir se nos abre algo mayor. Entonces, como cada vez que nos acercamos, se aleja, ¿no? Entonces, en este sentido es que el abismo de las aguas, pues, ¿no? Se puede sentir el misterio, siento que al profundizar ese abismo de agua, el ser se da cuenta que está en un gran misterio, ¿no? Entonces reconoce eso y comienza a alejarse, por eso es lo que dice acá. Muy bien. Y vamos con los últimos dos trigramas, que son Ken, la inmovilidad de la montaña, la tierra y el humano se contraen, y el cielo se expande. Entonces, en este sentido, el hombre en contracción junto a la tierra siente la inmovilidad de la montaña, ve que la tierra busca elevarse y llegar al cielo, meditando se acompaña a la montaña. En este trigrama se descubre que en la meditación se asciende al cielo. Entonces, ya la tierra y el humano entran en contracción y el cielo se expande, y justamente que en la inmovilidad de la montaña nos trae esta imagen de la meditación, porque es como esa reunión de la tierra en dirección hacia el cielo, ¿no? Entonces, ya entramos en el último trigrama, que va a ser Kun, que es la receptividad de la Tierra. Todas las líneas en contracción. Es el trigrama culminante, todo dispuesto para recibir la imagen de una Tierra disponible, receptiva, que brinda todos sus dones sin buscar beneficios. Una ofrenda universal. Entonces, en este sentido, vemos como Chien, ¿no? El primer trigrama era la creatividad y la receptividad de la Tierra. Es justamente lo que está recibiendo y en disposición de, de todo eso que se inicia en el cielo anterior. Esa idea que en Chen, el sonido del trueno, hace ese pasaje hacia Sun, y cómo ahí ya se desarrolla todo para que la Tierra justamente esté en esa máxima receptividad, siendo nuevamente, por ejemplo, Chen, ¿no? Como el Chen sería como esta creatividad, ese Yang, y Kun sería el máximo de Yin, ¿no? Que recibe todo eso. Entonces, como vemos, siempre está este Tao como transmutando una cosa en otra y siempre con sus opuestos y complementarios. Así que ahí hacemos el viaje por lo que son los 8 trigramas, ¿no? Esos 8 movimientos de la luz con sus 8 arquetipos. Muy bien. Entonces, vasos maravillosos. Como veníamos viendo, estos 8 vasos maravillosos, que están representados por el trigrama de Chien, Tui, Li, ¿no? Chen, Sun, Kan, Ken, Kun. Yo se los repito una y otra vez para que vayan asimilando de a poquito. Son, eh, una cosa que les quiero recomendar acá es que esto, ¿no? Ir anotando, porque es sencillo, pero son como muchas palabras, ¿no? Entonces están los trigramas, que tienen determinados nombres, que ahora los vamos a asociar justamente a vasos maravillosos, que tienen otros nombres y a su vez cada uno tiene también su traducción al español. Entonces, está la creatividad del cielo, la calma del lago, la luminosidad del fuego, está el sonido del trueno, la penetración del viento, el abismo del agua, la inmovilidad de la montaña, ¿no? La receptividad de la tierra. Y ahora lo que vamos a hacer justamente es ver los vasos maravillosos. Si ven a su derecha, tenemos eh, una imagen que es un círculo, una esfera, que eso es nuestra estructura lumínica. Esto es bien interesante porque hay muchas tradiciones que tienen esta imagen del ser como un huevo, como un ovoide, una esfera de energía, ¿no? Entonces acá la tradición, cuando unimos estos vasos maravillosos y los representamos en una imagen, conforman esta figura, ¿no? Entonces tenemos ahí el Tumai con el Renmai en el centro,
línea de acá y esta de acá. Ya tenemos el Chongmai, que va en ascenso, y Shinkeo, que va a ser el equilibrio del Yin, Yankeo en su lado opuesto, que va a ser el equilibrio del Yang, Yin Oe, la unión del Yin, y Yang Oe, que va a ser justamente la unión del Yang, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es que cada uno de estos vasos maravillosos va a estar en correspondencia con uno de los trigramas, y a su vez también con una vía de luz en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros en el encuentro, como decíamos, de Chi, en el segundo encuentro hablamos de lo que es el Tumai, el Renmai, el Chongmai. ¿Recuerdan? Esa energía que va por Tumai, que es una energía original, la energía del Renmai, que va por justamente lleva una energía más ancestral, hereditaria, y Chongmai, que lleva esa energía del soplo espiritual sensible, ¿no? Bueno, ahora vamos a completar esta imagen con los 8 vasos maravillosos. Vamos a pasar a lo que sería el primer trasvase, la primera transformación de este trigrama, este vaso maravilloso que vamos a hacer. El trigrama Qian, que era la creatividad del cielo, recuerdan el primer trigrama, va a corresponderse al vaso maravilloso del Taemo. Taemo es el canal de la cintura. Es el único canal circular de la estructura lumínica, tiene un sentido horizontal, y desde la energía de Tumai, o sea, desde la columna, de que son nuestros riñones, hacia el lado anterior del cuerpo en el sentido energético de esta vía de luz. Engloba nuestro ser, permite la transformación del Yin y del Yang, y son 3 aros en sentido circular. Nos permite sentir el infinito, el sentido curvo del universo, recordándonos nuestro tránsito circular, y nos permite actuar sobre lo que nos corresponde. Entonces, Taimo, este canal de la cintura, justamente va a iniciar de las lumbares a la altura de los riñones. También todas estas vías de luz tienen ese contacto con la esencia del agua. Recuerdan que el agua tiene ese vínculo con los riñones a nivel orgánico. Entonces, esa energía esencial, esos vasos maravillosos que vienen de esa semilla, también justamente van a contactar con esa agua. Entonces, desde ahí es que Taimo nace desde la cintura y se proyecta hacia el lado anterior del cuerpo, conectando con varios resonadores ahí de vesícula biliar que van hacia adelante. Entonces, vamos a ver que los vasos maravillosos van a usar ya canales, vías de luz, que justamente en este caso van a ser de vesícula biliar, otros van a utilizar ya más de vejiga, y así como que van a utilizar. Los únicos 3 vasos maravillosos que tienen su... No, perdón, los únicos 2 que tienen sus vías de luz van a ser el Tumai y el Renmai. El Tumai es aquel que vimos que venía por la espalda y llegaba, ¿no? Como toda nuestra columna, llevaba esa energía Yuan, y Renmai que justamente llevaba esa energía heredada. ¿Qué quiere decir? Que tienen vías propias, que tienen justamente su sentido, su vía, su energía, y a su vez tienen resonadores. Resonadores son justamente esos cúmulos de energía dentro del sistema de esa vía de luz. Entonces el primer trigrama va a corresponder a Chi, en esa creatividad del cielo, que va a representar el Taemo, que va a ser el único canal que va a tener un sentido circular, o sea que va a englobar. Cuando veíamos la imagen anterior, veíamos esa esfera como ese Taemo envolvía al resto de los sistemas lumínicos. Por eso dice que permite el ascenso del Qin y el descenso del Yang, como que permite ese equilibrio justamente al estar también en el centro de esa cintura. Muy bien. Ya luego está Tui, que era la calma del lago, recuerdan ese segundo trigrama, que va a representar el vaso maravilloso del Yang Oe. Yang es lo expansivo, como vimos, y Oe significa unión. Entonces va a ser la unión del Yang, la unión de lo expansivo en este caso, ¿no? La unión del movimiento. Y une la expansión del universo con la expansión del ser, es la unión de la energía Yang, que es el Yang, en armonía, se representa en calma pese al movimiento. Entonces, justamente, si empiezan a ver, van a ser como arquetipos también de la energía primarias, como, ok, necesitamos una energía yang, pero
que esté en unión. Ok, perfecto. Necesitamos una energía circular para que englobe ese ser. Y así vamos a ver cómo cada vaso maravilloso justamente tiene una cualidad bien precisa sobre la energética nuestra. Entonces, ahí vemos el recorrido, y acá quiero hacer una pausa y quiero, yo les dejé el libro, donde están el octograma de Fuji, los 8 vasos maravillosos, que los invito con todo mi cariño a que entren, investiguen, averigüen, lo lean, porque ahí van a volver a repasar todo lo que estamos viendo, y con el detalle de la lectura, que a veces uno puede ir tomando apuntes, puede ir como en ese sentido, ¿no? Entonces, y lo otro que les quiero decir es que en el libro de los 20 senderos y sus valles, que es el libro quinto que les dejé, están todos los sistemas energéticos, ¿no? Ahí están todas las vías de luz, y las últimas 8 vías de luz van a ser los 8 vasos maravillosos. Van a arrancar por el Taemo, el Tumá, el Gemá, y así les va a ir mostrando uno a uno cada vaso maravilloso, describiendo, como vimos con San Xiao y Xin Bao en el encuentro anterior, justamente su canal principal, por dónde va, cómo recorre, qué resonadores utiliza. Entonces, es bien interesante empezar a empaparse en eso, empezar a ver cómo funciona, esto de acá, explorar esos 2 libros y esto, tomar nota, colores, todas las formas que ustedes sientan, es bienvenido para eso. Entonces acá, como para tener una idea de esta energía por donde circula, recuerdan que la energía Qi va siempre por el lado interno del cuerpo, y la energía Yang va siempre por el lado externo. Entonces eso ya nos facilita que la energía Yang proviene del cielo y desciende por el lado posterior del cuerpo, y la energía Yin va a venir por la parte anterior y interior también, ¿no?, del cuerpo, pero viene desde la tierra. Entonces una energía se va transformando en otra. Pero como para tener una idea a grandes rasgos, sucede eso con la energía Yang, ¿no?, y con la energía Yin. Entonces el recorrido comienza en el lado externo del pie, en el resonador de 63 de vejiga, que es Xin Men. Eso se ubica debajo del malleolo, es el huesito que está en el talón, no, perdón, en nuestra articulación del tobillo, esos huesitos que salen hacia el costado se llaman malleolo, y de ahí hacia abajo y hacia el dedo meñique va a estar la ubicación de Xin Men, que se lo pueden buscar también en los 20 senderos, ahí pueden ubicarlo por vejiga, y sube por el lado lateral de las piernas hasta la zona externa de la cadera en Yu Liao, y en el 9 de vesícula biliar, que es de bebé, ahí, corta B larga, y eso se encuentra a la altura de nuestras caderas, en los costados, y sigue ascendiendo por la parte externa de la espalda, pasa por el hombro, sube hacia la frente y termina en la nuca, ¿no? Termina acá. O sea, viene desde la tierra, ese Yang y culmina en la nuca de la cabeza. La unión del Yang. Y el canal de la cintura, Chien y Tu. Ahí vamos. Muy bien. Ya luego pasamos al Tridama de Li, que es la luminosidad del fuego, que es el vaso maravilloso de Yang Keo. En este caso, Keo es equilibrio. Entonces, el equilibrio del Yang permite el equilibrio del sujeto, el movimiento psíquico, anímico y físico, el equilibrio en movimiento. No podríamos compararlo con una vela encendida en un cuarto oscuro, menciona, ¿no? Como para poner, porque claro, es una energía yang, pero a su vez tiene un equilibrio. Entonces, esto de la vela es como, ok, la velita en el espacio de contracción, en el espacio que va a equilibrar ese fuego. Entonces, como veníamos viendo, está esta energía de la unión del yang y el equilibrio del yang, ¿no? Entonces es bien interesante ver, porque esto es el cielo anterior, como veíamos, ¿no? Entonces, ya ahora cuando avancemos al cielo posterior, vamos a ver que también estas energías tienen su opuesto y complementario también, ¿no? Entonces el recorrido de
esta vía de luz, este vaso maravilloso, comienza en el lado externo del pie, cerquita de Yang-Wei, este 62 de vejiga, que es Shen-Mai, que es el pulso del inicio, que es debajo del mayor, ahí el huesito que les decía, ahí inicia. O sea que los dos inician en esa zona externa del pie, tanto Yang-Wei como Yang-Ke. Sube por la parte exterior de la pierna, también llega a la cadera, también contacta con el tipo de vesícula biliar y sube por la espalda hasta el omóplato, llega al hombro, sube por el cuello hasta la comisura de la boca, en Dikan y 3 de Juliao, 3 de estómago, Juliao y 1 de estómago, que se ubica por debajo del ojo, llega al ángulo interno en Min, pupila clara, que va a ser acá, entre los ojitos, y sigue por la frente y culmina en la nuca en Penchi. O sea que también no solo inicia cerquita Yang y Yang Wei, sino que culminan en una misma zona del cuerpo. Entonces ahí tenemos ya este Taimo, que es el canal de la cintura, Yang Oe, que es la unión del Yang, y el Yang Keo, que es el equilibrio del Yang. Y ya luego pasamos al trigrama de Chen, que es el vaso maravilloso. El Chen era el sonido del trueno, eso que hacía el trasvase, ¿recuerdan? Pasaba de ese cielo anterior a ese cielo posterior, y va a ser el vaso maravilloso de Tumai, que Tumai es la vía de luz que vimos, el encuentro con Chi y su diversificación, que va a ser el mar del Yang, que va a ser el encargado de llevar esa energía original. Y acá vamos a ver cómo ese traspaso, eso que veíamos de los trigramas, lo vamos a pasar a los vasos maravillosos, en el sentido de que justamente el mar del Yang Tumai se encarga de llevar eso esencial, todo eso que recoge esa idea del cielo y del sonido del trueno, desde ese mar del Yang, desde ese vaso maravilloso, va a impulsar esa energía esencial y la va a llevar a lo concreto, a la materia, a que la materia justamente se manifieste, ¿no? Entonces, es el camino a la perfección, trae la energía original y guía la energía yang del cielo a la concreción. Es un canal unilateral, dice, en el sentido de que viene por una sola línea. La mayoría de las vías de luz son bilaterales. Bueno, en este caso, el Tumai es una vía unilateral que comienza en los riñones, se manifiesta en su primer resonador en el perineo, donde comienza a ascender por la línea media, siguiendo la columna hacia la nuca. Sigue por toda nuestra columna, la nuca, la cabeza, y culmina justamente por encima del labio superior. Este es el recorrido que tiene Tumai, que ya lo habíamos visto. Entonces, en este sentido, esta energía original que decíamos que lleva a la concreción, va a contactar con el trigrama de Sun, ese sonido del trueno, la penetración del viento, que justamente va a ir al vaso maravilloso de Renmai, que va a ser el mar del Yin. Y lo que hablamos de Renmai, este meridiano que también luego asciende por nuestro centro hasta llegar por debajo del labio, ¿no? Recorre toda nuestra parte anterior central, también es un canal unilateral, justamente va a ser lo que trae nuestra energía heredada, nuestros genes, nuestros cromosomas, ese ADN con esos enlaces. Entonces vemos cómo también se vincula acá los trigramas en el cielo anterior y el cielo posterior, llevando esa energía original a la energía concreta, ¿no?, de la materia. Entonces podemos ubicar ese Tumai y ese Relmai, ambos energías justamente pasos maravillosos, ¿no?, siendo ambas energías esenciales. Pero en el Relmai se va a alojar todas las memorias heredadas, ¿no? Como ya vimos, esto que les mencionaba, ¿no?, hay mucho trabajo, como vimos también con los Xiaos, trabajamos la forma, la función, recuerdan la esencia, justamente, para. Entonces, como vamos a ver que 8 vasos maravillosos, asistentes celestes y 5 reinos mutantes. Esas son las bases de esta tradición, pero claro, hay que
ir una y otra vez para ir integrando los nombres, para ir integrando las funciones, básicamente al principio, ¿no? Como tener una leve idea de cada vía de luz, de dónde se ubica, en qué plano, celeste, humano, más terrestre, para poder ubicarnos en esta tradición, en este arte, en este conocimiento, en esta contemplación, y poder comenzar por nosotros mismos también a explorar, a investigar, a ver videos, a leer textos, como a sacar anotaciones, conclusiones, revelaciones, ¿por qué no? Meditar con respecto a los trigramas, con respecto a los pasos maravillosos, pedir esa asistencia, ¿no? Que a uno a veces se le puede revelar, así como llegó ese octograma. Muy bien. Entonces, siguiendo, vamos al trigrama Kan, paso maravilloso del Yin Que o equilibrio del Yin. Entonces, acá en Kan, en ese abismo del agua, vamos a entrar ya en el vaso maravilloso del Yin Keo, que es el equilibrio del Yin, que va a ser el opuesto y complementario del Yang Keo, que era el equilibrio del Yang, ¿no? Entonces, este vaso maravilloso lo que va a permitir es justamente que ese Yang tenga una mutación en equilibrio, ¿no? Que no sea exagerado, ¿no? Entonces está esa fortaleza del equilibrio del yin, que justamente va a estar representado en el vaso maravilloso en Kan, ¿no? Que recuerdan, el Li era Yankeo, que era el equilibrio del Yang, y ahora vemos en Kan el vaso maravilloso del Shinkeo. Entonces empezamos a ver cómo ese Tumai con Renmai tienen ese vínculo, Shinkeo con Yankeo, ¿no? Entonces va sucediendo ese opuesto complementario. Eso es lo interesante de estas energías. Equilibra el yin, es la estructura energética, corresponde a los órganos internos, y equilibra el funcionamiento de los mismos, ayuda a conservar el yin y permite que el yang se transforme en su justo equilibrio, esto que comentábamos recién, ¿no? Ayuda a conservar el yin. O sea, que nuestra energía yin, la energía esencial, la energía que nosotros necesitamos vital, esté ahí, y que lo que sea movimiento, expresión, yang, también se transforme, pero en su justo equilibrio, que no sea una exageración, no traspasar esas barreras donde el ser se desgasta en su esencia, ¿no? Entonces, el recorrido comienza en la cara interna del pie, en Ranku, en el 2 de riñón, Valle de la Aprobación. Esto está en el lado interno, o sea, si bajamos, decíamos el maliolo, ¿no? En nuestra articulación del tobillo, el maliolo interno, esos dos huesitos que hablábamos, el maliolo interno, debajo y hacia el arco del pie va a estar este 2 de riñón, Ranku, Valle de la Aprobación, y desde esa zona, que es la zona opuesta al Yankeo y el Yanmoe, como desde el lado interno, recuerden que la energía Yin entra por el lado interno del cuerpo, continúa, justamente sigue por la vía de luz del riñón, Shaohai, que va a ser el más luminoso, que está sí, debajo del maliolo interno, y sube por la cara interna de la pierna, llega al pubis, sube por el abdomen, tórax, llega al cuello, por la cara y termina en la comisura del ojo, donde justamente se va a reunir con su opuesto y complementario, su acoplado, podríamos decirlo, se va a contactar con Yang Ke, que va a ser el equilibrio del Yang. Y acá, en este tipo de cosas, es donde vamos a empezar a aprender poco a poco el sistema energético del ser, ¿no? Porque acá estamos viendo, por ejemplo, para hablar de algo, que en ese uno de vejiga, ¿no? En pupila clara, que se llama, eh, vemos que llegan dos vasos maravillosos que se reúnen, tanto el yanqueo como el shinqueo. Entonces, bueno, vemos que es una energía que equilibra, tienes ese equilibrio con los yang y con los yin. Entonces, si nosotros nos basamos en el Tao, de que la energía es yang o yin, y vemos un desequilibrio en el ser, en su andar, en su hacer, en su pensar, bueno, con la intención sabemos que ahí ya llega esa energía que pasa por el 6 de riñón, que pasa por el 62 de giga. Entonces son cosas que después uno va a tener la posibilidad de acceder a esos resonadores, y con la intención justamente de transmitir esa energía, ¿no?
Muy bien. Entonces, vamos al séptimo trigrama, que era Ken, que era la inmovilidad de la montaña, recuerdan, que justamente va a estar representado por el vaso maravilloso de Yin o E, que es la unión del Yin. Entonces, si ustedes ven, hablábamos de la inmovilidad de la montaña y acá estamos hablando de la unión de, de la energía Yin. Entonces, ¿qué imagen más perfecta para representar justamente a lo inmóvil y a la unión de la energía de contracción que una montaña, ¿no? Que un ser en meditación? Entonces, ahí vemos cómo esos trigramas también nos están hablando, están dando pistas y referencias, ¿no? Mantienen nuestra forma en unión y en conexión, como una montaña que mantiene su estructura, permite que no haya deterioro, que no se desestructure la forma, permite la permanencia. El recorrido comienza en el lado interno de la pantorrilla, en el 9 de riñón también, ¿no? Vemos cómo contacta con el agua, tanto el inqueo como el arqueo, el subí, preparar la estancia para el invitado, que es justamente, si bien del maliolo interno, por la parte interna, un poco más arriba en la pierna, comenzaría en esa zona, y asciende por la cara interna de la pierna conectando con el 13 de vaso, pulse, que es el depósito de los talleres, continúa en el 15 de vaso, la gran longitud del este al oeste, y asciende por el abdomen, tórax, llega al cuello, ¿no? El abdomen, el tórax llega al cuello, culminando en el mentón donde se unen los dos vasos maravillosos yin, se reúne justamente en el 22 de Renmai, Tiantu, y pronto celeste, y culmina en el 23 de Renmai, Lian Quan, fuente incorrupta. Acá nuevamente, ¿no? En el 22 de Renmai va a estar el mentón, y donde se reúnen las dos energías yin, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo hay que estar bien así, atentos y atentos y atentos con esa agua bien con toda su esencia para volver a recordar todos estos movimientos, eh, que es un camino, como ya irán viendo, de ida y de aprendizaje infinito. Pero lo lindo es que es nuestro propio cuerpo la alquimia, entonces ahí podemos como continuar explorando de las mínimas maneras para llegar a ese aprendizaje, ¿no? Discúlpenme si hay sirenas, si hay algunos ruidos, estoy en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en este momento grabando, simplemente entre paréntesis, y bueno, es una ciudad de muchos habitantes donde están sucediendo muchas cosas. Y seguimos con el octavo trigrama, que era Kun, recuerdan, esa receptividad de la tierra, es el vaso maravilloso de Chong Mai, el vaso encrucijada, el mar de todos los canales también se le llama, porque justamente es esa energía que hablábamos del soplo espiritual sensible. Yo les avisé. Es el vaso maravilloso de sensible, aquello que hablábamos, de esa energía que justamente dinamiza todas las energías, por eso se le llama el mar de todos los canales. En el sentido de recrear la forma, recoge las energías y se encarga de recrearlas. El recorrido es que emerge de los riñones y va a ascender justamente en un sentido espiralado en la cara. Muy bien. Entonces, acá ya vimos todos los trigramas para tener una idea, sus nombres, sus características, y hicimos un trasvase, un transporte de esa energía a lo que serían los vasos maravillosos, que serían la estructura lumínica del ser, esa semilla que se estructura a través del Taemo, esa energía de la cintura, del Yang Obe, va a ser la unión del Yang, y el Yin E, que va a ser la unión del Yin, el Yang Keo, que va a ser el equilibrio del Yang, y el Yin Keo, que va a ser el equilibrio del Yin. Y también tenemos a
Tumai y a Relmai con su energía original, esencial, y la energía heredada en el Relmai, y el Chongmai, que va a ser justamente esa energía del soplo espiritual sensible que va a dinamizar a través de los sentidos todas estas energías. Por eso el mar de todos los canales. Muy bien. Entonces, les vuelvo a repetir lo del libro. Lean la parte del octograma y los pasos maravillosos del libro que les dejé, donde van a poder expandir, volver a repasar todo esto, y donde también van a poder justamente eh, los 20 senderos de sus valles justamente a investigar estos canales que están justamente en el final del libro, son los últimos 8. Ahí van a poder ver cómo vimos con Sanxiao, Chimbao, el canal principal, sus ramas, los resonadores en el caso más específico de lo que es Renmai y Tumai. Entonces, cómo comenzar a adentrarse poco a poco. Muy bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, para darle un cauce práctico, para darle también una intención terapéutica, que ya nos vamos adentrando poco a poco también a dar respuestas, a tener herramientas, tanto para nosotros como para seres que se nos acerquen. Eso puede ser interesante también, que vean la clase, que tengan determinada información y justo llegue una persona y les comente determinadas cosas. Esto pasa muy a menudo porque uno, al adquirir determinado conocimiento, eh, es como que la vida uno se dispone a esa vida a que la vibración magnética atrae a determinados seres y justamente uno va a tener la posibilidad de acompañar en ese sentido, ¿no? Entonces acá también abrir que a la hora de uno posicionarse como terapeuta, a la hora de uno posicionarse como sanador, o en esta disposición de servicio, es bien importante traer todo esto que estamos hablando en estos encuentros y sentir y traer en ese sentimiento que uno es un intermediario. Uno es un intermediario entre esta energía celeste, misteriosa y lo terrestre. Entonces, cuando uno aborda a otro ser en un tiempo de sanación, de terapia, de cuidado, siempre es bueno disponerse en ese vacío, en ese silencio, para que justamente las personas y nosotros tengamos ese equilibrio y que la información llegue justa y equilibrada, que la información llegue ordenada y que podamos justamente actuar sobre el ser. Porque vamos a estar trabajando justamente sobre energía, sobre movimientos de energía. Entonces la energía está muy vinculada a todo lo que es intención y la disposición. Entonces nosotros estamos trabajando sobre la información de otro ser. Entonces, nosotros al entrar en vacío, justamente podemos escuchar lo que el otro ser, el cuerpo, nos esté comunicando. El pulso, el masaje, nosotros vamos a trabajar con masaje, o sea, pulsando los resonadores, o con energía, simplemente con el contacto y la intención de nuestra energía en un resonador, en una vía de luz, van a ser posibilidades. En este caso vamos a ver 8 resonadores, que son, como les decía, lugares donde, dentro de la vía de luz, donde la energía se acumula con determinada información. Nosotros lo que vamos a ver ahora son resonadores de apertura, que se llaman. Son resonadores que van a servirnos de apertura para los pasos maravillosos. O sea que determinado resonador, que vamos a ir viendo, nos va a dar la posibilidad de acceder, por ejemplo, a Tumai, a Renmai, a Chongmai, a Taimó, y así a los 8 pasos maravillosos. Entonces, vamos a comenzar por el Tumai, que justamente su resonador de apertura va a ser el 3 del intestino delgado, que se llama Hou-Si, que es la continuidad del torrente. Justamente, que ahora lo vamos a ver dónde se ubica, pero Hou-Si justamente está en la mano, y el nombre, la continuidad del torrente, va al contactar con ese resonador a través del pulso, del masaje, de la energía, vamos a poder justamente movilizar
esa energía del Tumai, ¿no? Esa energía esencial, esa energía de origen, para que el ser justamente recuerde esa memoria. Ya luego, en el Renmai, vamos a ir al 7 de pulmón, que es Yeke, que es el desfiladero supremo, que se ubica también en la mano, y al lado interno, y al lado de la vía de luz del pulmón, que eso lo vamos a ver más adelante, circula por acá. Entonces, ese pulmón lo mismo también con masaje, con un pulso, vamos justamente a movilizar y a poder conectar con la energía del meridiano de Renmai. Como dice el resonador de apertura, eso mismo va a abrir ese canal en caso de que sintamos que esa energía no está fluyendo en el ser, ¿no? Entonces después luego vamos a ir al Chongmai, que es el mar de todos los canales, que va a ser el 4 de vaso, Gong Sun, ofrenda universal. Eh, 4 de vaso se encuentra en el pie. Entonces, Gong Sun, que está en el pie, va a representar justamente el resonador de apertura del Chong Mai, que va a ser el mar de todos los canales, para que el ser justamente sea una ofrenda universal en sus sentidos, ¿no? Ya luego tenemos el Taemon, que es el 41 vesícula biliar, su Linki, que es el descenso de las lágrimas. Su traducción se encuentra en el pie también, del lado externo, porque la vesícula biliar es un meridiano yang, y el vaso está del lado interno, porque es una vía de luz eh, yin. Entonces, ahí también, de a poquito ir agarrando esos conceptos. Eh, y también, este 41 de vesículas, un linking nos va a permitir justamente movilizar esa energía que tanto se estancan los seres, en la cintura, en las lumbares, toda esa zona. Con un masaje, el 41 de vesícula, vamos a poder justamente movilizar esa energía de distancia. Así como la energía heredada, como la energía esencial, como la energía sensible. Ya luego tenemos Jingoe, que va a ser el 6 de Maestro de Corazón, o el 6 de Shinbao, que es Nei Wan, barrera interna. Este resultado lo vimos en el cuento anterior, que va a ser justamente lo que va a proteger todo el mundo interno del ser. También las cualidades de Shinbao, que tiene esa protección de ser maestro de corazón. Entonces, esa barrera interna, esa protección hacia todo el interior, y justamente la unión del Qin, ¿no? El Qinbao, que también va a quedar al lado interno del muñeca. Ya luego Yang va a ser el 5 de San Xiao, o el 5 del triple recalentador, Wei Wan, que va a ser la barrera externa, que se encuentra en el lado opuesto del corazón, y el triple recalentador o San Xiao, que eran esas dos vías de luz, asistentes celestes, que justamente este va a ser la barrera externa, ¿no? Cuando esa energía, la unión del Yang con todo lo externo, justamente, ¿no? Para que ese Yang esté unido y esté en el ser y no tan disperso. Ya luego vamos al Yin Keo, que es el 6 de riñón, Xiao Hai, el mar luminoso. Si recuerdan, cuando vimos el recorrido del Yin Keo, veíamos que pasaban por ese 6 de riñón, el Xiao Hai, el mar luminoso. Entonces ahí va a ser justamente ese resonador que queda debajo del maliolo. Entonces vamos a poder justamente, a través de la presión, eh, contactar con esa energía del equilibrio del yin. Y para finalizar los 8, vamos a ver la energía de Yang o 62 de vejiga, que es Chen Mai, el pulso del inicio, que también cuando veíamos el recorrido pasaba por este resonador, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 8 resonadores, que son resonadores de apertura de cada vaso maravilloso. Entonces, a modo de repaso, podemos ver cómo comenzamos con los 8 trigramas, el octograma de Fuji, con la creatividad del cielo, con la calma del lago, la luminosidad del fuego, el sonido del trueno. Ya luego está la penetración del viento, el cielo posterior, el abismo del agua, la unión de la montaña, ¿no? La inmovilidad, perdón, se me entreveraron, la inmovilidad de la montaña y la receptividad de la tierra
recibiendo toda esa información y ese diseño de los movimientos de la luz. En la transformación y en la traducción a nuestro sistema energético, a nuestras vías de luz y las de todos los seres creados, claramente, traducimos que ese Qian es Taimón, esa creatividad del cielo es Taimón, ya Tui, la calma del lago, va a representar al Yang Boe, la luminosidad del fuego, perdón, la luminosidad del fuego al Yang Ke, o al equilibrio del Yang, ya luego el Tumai, ¿no? Con ese sonido del trueno, con ese Chen, Sun, con el Renmai en el cielo posterior, ¿no? Y ese Renmai va al equilibrio del Qing, Yinkeo, Yingwe, la unión del Qing, y Chongmai, ese mar de todos los canales. Entonces, traducciones, imágenes, hay que dibujar. A mí una de las formas que más me servía para aprender esto, justamente, era dibujarlo, colores, y al lado de dibujar el siguiente con los vasos, uno con los trigramas, otro con los vasos, los asistentes celestes, los reinos, como tenerlo visualmente para ir como contemplando estas ideas que de a poco vayan recordándose, desvelándose y paso a paso. Entonces, acá. Ok. Entonces vamos a ver los resonadores, su ubicación, para que puedan contactar con ellos. El tren de intestino delgado, que habría Tumai, que es el que está más a la izquierda, su ubicación es justamente, si vemos la mano, en el pliegue que se forma, en lo que sería, ahí, acá si pueden ver, ¿no? Debajo de la articulación del dedo meñique, hay un pliegue, cuando doblamos, debajo del pliegue va a haber una oquedad, si se toca, ahí va a estar Hou-Si, que es la continuidad del torrente. Entonces, este resonador, con masaje, con energía, va a permitir, entre otras cosas, pero en este momento, con la intención de que va a abrir lo que es la vía de luz de Tumai. Hou-Si, la continuidad del torrente. Ya luego tenemos al Yeke, que es justamente el 7 de pulmón, y va a ser quien abra el, el Realm Mind, ¿no? Como indica ahí. Por debajo tenemos una prominencia, desde el lado, vamos a decir, radial, del lado pulgar, hay una prominencia, y debajo de esa prominencia va a estar justamente el 7. Hay una oquedad también, 7 de pulmón, y es que para abrir el mar. Entonces ya ven, tenemos 3 de intestino delgado y 7 de pulmón, que justamente con una mano podemos llegar a ambos. Entonces, si nosotros vemos es Tumai y Renmai, podemos trabajar justamente con masaje pulsátil en Hou-Si y en Yeke, en la continuidad del torrente, y en el 7 de pulmón, que van a ser justamente, como veíamos, esa dinámica de pasaje de ese cielo anterior a ese cielo posterior, para que justamente esa energía esencial esté conectada a esa energía heredada. Ya luego vamos al 4 de vaso, que es Gongsun, ofrenda universal, que justamente va a abrir la vía de luz de Chongmai, que va a ser el mar de todos los canales, ¿no? Esa sensibilidad que se va a movilizar a través de Gongsun, que como ven, sigue desde el dedo gordo del pie, siguiendo por la parte interna de la falange. Si siguen, también van a encontrar, antes de comenzar el arco, una oquedad debajo del huesito, que va a ser Gongsun. Entonces este resonador de ofrenda universal va a ser quien nos habilite esta vía de luz, ¿no? Ya luego tenemos al 41 de vesícula biliar, que decíamos que es un linqui, que es el descenso de las lágrimas, que va a estar, justamente, va a ser el resonador de apertura
del Taemo, el canal de la cintura que hablábamos, ¿no? Entonces, como ven ahí, tiene entre el dedo meñique y el dedo anular, si siguen esa línea, al finalizar ese huesito van a encontrar una oquedad y también va a estar, si no, otra forma de encontrarlo es desde donde termina el pie, la parte posterior, desde acá, van a ser 4 kun. O sea, como recuerdan, estos 3 dedos más un dedo pulgar va a ser 3 kun y un kun. Entonces, en ese sentido, ya ahí tenemos los 4 kun hasta Sulinki. En ese sentido, también va a habilitar el Taemo. El resonador de apertura del Taemo. Muy bien. Entonces, vamos a ver los otros 4, que es el 6 de Maestro de Corazón, que es Nei One, que se encuentra a 2 kun desde la muñeca, 2 deditos gordos, y ya en el medio, en el canal del Maestro de Corazón, de Jin Bao, va a estar Nei One, barra lenta. Y del lado opuesto, a 2 kun también, por el lado del medio, va a estar el 5 de San Xiao, que es Y1, que es barrera esta. Entonces ahí tenemos en Nei One el Xing-Oe, esa unión del Xing, vamos a abrir ese vaso maravilloso, y el Nei One, que es 5 de San Xiao, vamos a abrir el vaso maravilloso del Yang-Wei. Entonces también acá tenemos. Ya luego vamos al 60 pulso del inicio, que va. Vamos a esperar que conecte. Estamos de vuelta. Entonces, volviendo. Entonces tenemos al 62 de vejiga, que es Shen Mai, que justamente se ubica debajo del maliolo externo del pie, ¿no? Debajo del huesito enseguida tenemos el Shen Mai, que también siempre hay oquedades en el tandas resonadores. Eso es algo que va a permitir ubicarlo mejor. Que va a abrir justamente el vaso maravilloso de Yang. Y después, en el lado opuesto, del lado interno, tenemos a lo que va a ser el 6 de riñón, que es Xiao Hai, que es el mar luminoso, que justamente lo que va a permitir es abrir el Jinkeo, el vaso maravilloso. O sea que ahí tenemos, si ustedes ven, se puede tomar desde atrás del pie o desde delante. Tenemos 62 de vejiga y el 6 de riñón para hacer un masaje pulsátil para justamente todo lo que es el equilibrio del yang y el equilibrio del yin, como acá tenemos para hacer el equilibrio, la unión del yang y la unión del yin. Entonces, si ven, acá se abren ya infinitas formas de abordar un ser, que yo lo que les voy a decir es que pueden tomar, por ejemplo, vamos a ver el 3 de intestino delgado y el 7 de pulmón, y hacerlo, si lo hacen en ustedes, en la mano izquierda primero y luego en la mano derecha, y un pulso y conectar con eso. Pueden dejar unos días y hacerlo con los siguientes resonadores. Pueden ir, ¿no? Acá volvemos a esta parte donde podemos ir al 3 de intestino delgado y el 7 de pulmón. Y ahí vamos a habilitar el Tumai y el Renmai. Ya luego tenemos el 4 de vaso, el 41 de vesícula biliar, que justamente están en el pie. Y ambos lo podemos también trabajar en conjunto. Y tenemos la apertura de lo sensitivo, de ese espíritu, de soplo espiritual sensible, y de lo que sería ya el Taimo, el canal de cintura, ese ascenso y descenso de las energías, que también tiene ese vínculo con Gong Sun, con Chonmai, ¿no? Ese movimiento de la energía. Ya luego está Jin Bao y Shan Xiao con Jin Wei y Yang Wei, que tenemos acá.
y en la otra mano derecha también, y lo mismo con Jinkeo y Yankeo en el pie, que podemos acceder. Entonces, estos vasos maravillosos los podemos trabajar individualmente, sea que decimos, bueno, quiero movilizar la energía esencial, la energía heredada, mi energía sensible, que asciende y descienda la energía, unir el yin, unir el yang, lo mismo equilibrar el yin, equilibrar el yang, o en esto de los opuestos y complementarios podemos ir trabajando con tu Mai Remai, Chong Mai Tai Mo, Yin Goe y Yang Goe, Shinkeo y Yankeo. Esto se puede hacer todo en una misma sesión, lo puede abordar al ser desde ahí con esa intención de conectarlo con sus vasos maravillosos, movilizar toda la energía, o puede ser complementario de otro tratamiento y decir, bueno, voy a hacer lo que estoy haciendo, determinado tratamiento, pero en este encuentro voy a trabajar sobre 3 de intestino delgado y 7 de pulmón. En el siguiente, 4 de vaso y 41 de vesícula biliar. En el siguiente, 6 de Shinbao, 5 de Sanshao y en el siguiente 6 de riñón y 62 de vejiga. Como para hacer un movimiento en 4 encuentros, por ejemplo, para que no sea todo el movimiento junto. O puede ser de un resonador a la vez, complementando otros tratamientos, o simplemente como un tratamiento totalizador porque estamos moviendo las energías esenciales del ser. En caso de que necesiten movilizar un vaso maravilloso en particular, por ejemplo, ven que la persona está con su herencia, con temas de todo tipo, puede ser, ¿no? Pero ven que hay algo en la herencia que está como inestable, o en su sensibilidad, o en su sexualidad, o que las energías como que no terminan de equilibrarse o ascender o unirse. Lo que a ustedes les resuene ahí van a poder responder desde la unión, desde el equilibrio, desde la sensibilidad, desde la esencia, desde la herencia, ¿no? Entonces se abren infinitas posibilidades. Les vuelvo a repetir que lean el libro que les mandé sobre justamente los vasos maravillosos, porque ahí hay tratamientos y formas de abordar que está bueno que las lean para que puedan tener otras referencias también, aparte de las que les estoy dando acá, y puedan también experimentarlo en ustedes. Y justamente para experimentarlo en ustedes, y para finalizar todo esto que hemos abierto, les traigo algo que se llama el trigrama de nacimiento. ¿De qué va esto? Es que el día, el mes y el año van a corresponder justamente a una de las líneas. Entonces, la línea, que va a ser la línea celeste, que tiene ese ritmo de 1 en 1, va a corresponder justamente al día, que es lo que más va cambiando. Entonces, la línea del cielo va a corresponder al día. El mes va a corresponder a la línea humana, o sea, la línea media, y el año va a corresponder a la línea de la Tierra, que justamente es lo que va movilizándose en un ritmo más pausado. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestra fecha de nacimiento, la vamos a reducir cada número, el día, el mes y el año, a un máximo de 11, siendo los pares líneas partidas, o sea, los números pares van a ser energía yin, y los números impares líneas enteras. Entonces, vamos a poner un ejemplo. 27 del 8 de 1984. Un ser que ha nacido ahí, que se nos ha dispuesto como ejemplo. Entonces, el día 27 sería 2 más 7, que va a dar 9. Entonces, 9, que es un número impar, va a ser energía yang. Entonces, el cielo va a estar con una energía yang. El mes va a ser 8, entonces el 8 ya es una línea, es un número par, lo que va a dar una línea partida yin. Y el año 1984 va a ser 1 más 9, más 8, más 4, 1 más 9, 10, más 8, 18, más 4, 22, es igual a 22, 2 más 2 da 4. Línea partida, ¿no? Un número par. Entonces va a quedar yang, yin y el trigrama de Ken, que es la inmovilidad de la montaña, que va a corresponder al vaso maravilloso del Yin Goe, la unión del Yin, y su resonador de apertura, recuerdan, es el 6 de Shin Ba, la barrera interna. Entonces, ese sería el trigrama de nacimiento de esta persona. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, con su fecha de nacimiento,
sacan su trigrama, corresponde, y cuál es el resonador de apertura que pueden trabajar. Entonces ahí es una buena forma de acceder a todo este conocimiento ya con nuestra energía personal. Yo esto lo utilizo mucho en consulta, el resonador de nacimiento, y me ha pasado que siento que termina dando respuesta ese resonador justamente a lo que la persona me viene a expresar. Como que su historia termina resumiéndose en ese resonador y muchas veces es una forma de abordaje a ese ser, ¿no? Entonces muchas veces también puede venir alguien y uno en la primera consulta no sabe bien cómo actuar, bueno, puede ir a su fecha de nacimiento y a su resonador de apertura del vaso maravilloso. Como respuesta, pero también los invito a las invito y los invito a que lo hagan en ustedes y tengan un seguimiento a esto. Entonces, en ese sentido, podemos acceder a todo esto que hemos abierto de una manera práctica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así que espero que me cuenten después su trigrama de nacimiento y cómo les va con todo esto. Les repito nuevamente, lean el libro que les envié del PDF y entren a los 20 valles y senderos, donde están justamente todas las vías de luz y puedan explorar, anoten, dibujen, pongan color y me cuenten. Les mando besos, abrazo y gracias por estar. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias.